Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, de la carrera en Tecnologías de la Información. El tema que abordaremos en este apartado es bases de datos distribuidas, los que presentan Ángel Martiñón Hernández, su servidor Germán Pacheco Sánchez y Gaby Díaz Luna. El índice que presentaremos será la definición acerca de lo que son las bases de datos distribuidas, los componentes, así como sus ventajas y desventajas, los bloqueos que existen, las transacciones y por último lo que es la conclusión acerca de las mismas bases. La base de datos distribuida es un conjunto de bases de datos sobre una red que están lógicamente relacionadas entre sí, lo que significa que los datos no están en una sola máquina. A cada máquina que integra la base de datos se le llamará nodo o localidad. Cada sitio en la red es autónoma y sus capacidades de procesamiento son capaces de realizar operaciones locales en cada uno de estos ordenadores, que deben de estarse ejecutando de manera fácil para permitir la consulta de los datos solicitados. Los objetivos que tiene una base de datos distribuida es la transparencia, la localización, transparencia, la fragmentación y transparencia, la replicación. La base de datos distribuida consiste en almacenar datos de forma sistemática que siempre estén dispuestos a ser utilizados por los usuarios. Existen varios factores que deben tomarse en consideración para definir la arquitectura de un sistema de este tipo, que son tres: distribución, heterogeneidad y autonomía. Un sistema de base de datos distribuida se abrevia como SBDD. Es un sistema el cual permite múltiples sitios de base de datos que están ligados por un sistema de comunicación, de tal forma que el usuario en cualquier sitio pueda acceder a estos. Dentro de los componentes de una base de datos distribuida tenemos como tal pues el hardware, así también se menciona el software, pero primero aquí vamos a mencionar lo que es el software. Dice que no difiere mucho del mismo, bueno pues que es utilizado en un servidor normal. El hardware, bueno pues que compone una base de datos distribuida, se reduce a servidores. Asimismo, bueno, como se mencionó anteriormente que el hardware, pues también existe lo que es el software. Para el software pues, vemos aquí primero una de las siglas, el sistema de base de datos distribuidas. Este sistema es manejado de estas bases de datos, y bien, este sistema está formado por las transacciones y los administradores de la base de datos distribuidas. Esto implica un conjunto de programas que operan en diversas computadoras. Bien, continuando con lo que es las ventajas y desventajas. Tenemos a la economía, seguridad, integridad y falta de experiencia como una de las ventajas que nos ofrece el utilizar base de datos distribuida, ya que no es necesario contar con un conocimiento extenso acerca del uso de este tipo de base de datos. Las desventajas que nos proporcionan el utilizar este tipo de bases de datos es el reflejo que nos muestra la estructura sistemática del sistema de una base de datos distribuida, la autonomía local, la disponibilidad, rendimiento y modularidad. Bien, siguiendo con nuestra presentación, tenemos el manejador de transacciones distribuido. Esto es muy importante, ya que este es un programa que recibe las solicitudes de procesamiento de los programas de consulta o transacciones y por consiguiente las traduce en acciones para los administradores de las bases de datos. También tenemos a lo que son los bloqueos. Existen dos tipos de bloqueos, que es el pesimista y el optimista. El pesimista son los que los datos son bloqueados para evitar que nadie los modifique, así como el optimista, al contrario, no bloquea los registros que se van a actualizar y asume que los datos que están siendo actualizados no van a cambiar desde que se han leído. Y por último, tenemos lo que son las conclusiones. Bueno, la base de datos distribuidas
son de gran ventaja en las organizaciones ya grandes, ya que esas organizaciones tienen campus más pequeños que tienen bases de datos y estas bases ayudan mucho para que puedan hacer consultas desde distancias muy grandes. A manera de conclusión, se puede decir que una base de datos distribuida es un objeto virtual que surge de la unión de muchas bases de datos que han acordado trabajar juntas, y una de las ventajas, bueno, como tal se menciona, que tienen este tipo de base de datos es que almacenan la información que más utilizan de manera local y solo en algunas ocasiones accede de manera remota a información de otros sitios. Como referencia tenemos los siguientes sitios web y algunos PDFs proporcionados por el profesor. Pues bien, esto sería todo y muchas gracias.